Hola gente exquisita del código, hoy vamos a hablar acerca de RAG. ¿Qué es eso más allá de sus siglas, que estoy seguro la mayoría ya las hemos escuchado? ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Cuándo lo podemos usar? Y cómo hacer una ingesta de datos de forma muy básica pero que nos permita entender de qué va esta situación. Entonces resulta que usualmente cuando interactuamos con una herramienta que contiene un LLM, bien sea un agente, bien sea sencillamente a nivel de texto como lo puede llegar a ser ejemplo ChatGPT, el flujo tradicional que nosotros tenemos es realizar una entrada de datos mediante una pregunta y pues en última vamos a recibir la salida de ese procesamiento que el LLM va a tener. Resulta que si nosotros queremos preguntarle algo al LLM que se salga de su conocimiento, que es el procesamiento que va a tener con nuestra pregunta, básicamente pues el tipo muy probablemente va a empezar a alucinar. Entonces cuando nosotros necesitamos que nos conteste acerca de algo en particular, como por ejemplo un caso de uso dentro de nuestra compañía, dentro de nuestra empresa, donde probablemente el LLM no está entrenado con un proceso en particular, pues nosotros vamos a tener que darle esa información. ¿Cómo lo solemos hacer? Uno de los ejemplos sencillos sería: hey, estoy usando ChatGPT y le paso un PDF, le paso un documento de Word, le paso un texto, un TXT, un Markdown, en fin, le paso cualquier formato, pero le paso una información adicional a lo que él ya conoce. Por ende, el RAG es compartir con ese LLM una información adicional. No estamos entrenándolo, es decir, tampoco estamos haciendo un fine tuning que sería un ajuste de pesos, sino que sencillamente le estamos diciendo a ese cerebro: hey, léete esto antes de responderme y tenlo como contexto para poder darme una respuesta mucho más acertada. Entonces podríamos decir que todo el LLM sigue manteniéndose exactamente como lo conocemos, no aprende algo nuevo, pero cada que vaya a responder él va a tener en cuenta ese documento para poder respondernos. Entonces en últimas, a simple, digámoslo así, o a grosso modo sería un RAG darle ese contexto adicional. Pero resulta que nosotros ya cuando los llevamos a un nivel funcional, uno de los ejemplos más básicos que podríamos hacer sería con N8N. Entonces en ese orden de ideas he creado un flujo que les permite usar básicamente un nodito que es nativo de N8N, donde vamos a poder acceder a una URL y subir un documento de PDF. Vamos a refrescar este sitio, que esa es la URL donde yo voy a subir el documento, y en este caso voy a estar subiéndole un PDF acerca de una documentación de Oracle. Esto lo tengo en mi ambiente local, en formato PDF. Voy a darle submit y como podemos ver, lo que va a pasar aquí en los nodos de N8N es que la información va a entrar a través de ese nodo nativo, va a extraerse dicha información, se convierte de esos metadatos binarios que podemos obtener en el PDF a unos datos indexados donde los vamos a denominar y los vamos a fragmentar tanto en metadata como en información a nivel de texto para que nuestro LLM pues básicamente pueda trabajar con él. Pero ¿qué pasa cuando lo hacemos en ambientes productivos? Entonces ya no estamos usando ChatGPT, por ejemplo, para pasarle ese PDF, ese Word, ese documento externo, sino que lo tenemos que hacer a un nivel que nuestro LLM pueda interpretarlo de una forma mucho más rápida, mucho más óptima, y que gran cantidad de información la pueda interpretar de una forma más sencilla. ¿Cómo lo hace usualmente un LLM? Recordemos que ellos por detrás lo que realmente van a almacenar son tokens, y pues los LLM en sí, si los vemos en un espacio multidimensional, podríamos empezar a identificar embeddings, que un embedding no, pues podríamos verlo también como una representación numérica de lo que puede ser una palabra. Y es que recordemos que nosotros le damos un sentido semántico a las palabras. Por ejemplo, si yo busco el embedding de jugo, va a estar mucho más cerca que el embedding de agua, el embedding de leche, el embedding de manzana, y por último estaría más lejano el embedding de naranja. En ese orden de ideas, podríamos decir que cuando se entrena el modelo,
empieza a almacenar esa información de una manera que le pueda dar sentido semántico, y si lo visualizamos nosotros se podría ver algo como esto: un espacio vectorial donde hay unos números ubicados. Gracias a esos números es como una especie de coordenada que en ese espacio vectorial vamos a poder ubicar cada término, y de esa manera es que los LLM pues realmente interpretan o buscan la información cuando le preguntamos algo. Entonces tiene mucho sentido que cuando nosotros le vayamos a compartir una información extensiva a su entrenamiento, es decir, una información como el PDF que mencionaba en el ejemplo inicial, pues lo hagamos a través de ese mismo formato, es decir, a través de embeddings. Entonces lo que se hace es convertir esa información y almacenarla en una base de datos vectorial. Se convierte en embedding y se almacena en esa base de datos vectorial. En este caso estoy usando Supabase. Pueden usar ustedes cualquier base de datos vectorial, incluso pgvector lo pueden habilitar, como es en este caso con Supabase, en un ambiente local o donde ustedes quieran, pero pues podrían usar, en resumidas, Postgres también, ChromaDB, bueno, en fin, hay muchos. Y como pueden ver, algo muy similar a lo que les mostraba en este ejemplo, donde una palabra pudiese tener unos números que los representan en esas dimensiones, aquí lo que va a pasar es que va a empezar a separar los fragmentos del PDF que yo le di, que tenía 20, 30 páginas, en chunks o pedacitos que él va particionando. Entonces eso lo particiona de acuerdo a las características que nosotros le demos. En este caso las características son que cada pedacito va a tener 800 caracteres. Por ende, las 20, 30 páginas las va a dividir bajo ese contexto. Pero ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser una de las magias? Que esos 800 caracteres los va a convertir a un solo embedding. Y es que sí, no solamente un embedding puede ser una palabra como en este caso, sino que también puede ser una oración o incluso 800 caracteres. ¿Qué va a pasar? El LLM interpreta esos 800 caracteres y crea un embedding de esa cantidad de información. Por ende, al ubicarla en un espacio vectorial, él le va a dar un sentido tal cual como nosotros lo haríamos en el caso semántico. Vamos a empezar a entender y a interpretar qué quiere decir ese número con solo ubicarlo en ese espacio. Claro, entonces eventualmente cuando nosotros le preguntemos algo a nuestro LLM, para él va a ser mucho más fácil buscar la información, porque no va a tener que devorarse todos esos 20 páginas, 30, 100 páginas del PDF, sino que va a decir, hey, de acuerdo a la pregunta que me están haciendo, lo más cercano a esa pregunta en mi espacio vectorial es este punto, este embedding, y este embedding está hablando de una guía técnica de la conexión a la base de datos. Entonces si yo cojo este LLM o esta implementación y le pregunto algo acerca de la guía técnica de la conexión a la base de datos, muy probablemente él solamente se va a leer este embedding y va a lograr hacer una respuesta más optimizada leyéndose ese fragmento nada más. Algo también interesante es que nosotros podemos definir lo que son los overlaps. Básicamente es decirle, hey, a pesar de que usted está separando los chunks, tenga en cuenta 120 caracteres del chunk anterior para que no pierdas contexto por si están relacionados. Así él puede decidir tomar incluso un par de chunks de los 20 que tienes y pues no perder contexto en la respuesta. Entonces de esta manera es que estamos creando un rack muy simple donde subimos un PDF, ese PDF se extrajo la información, se llevó a una base de datos vectorial. Un modelo de OpenAI nos va a permitir tomar esa información en lenguaje natural a nivel de texto y empezarla a llevar a embeddings. Esos embeddings a su vez se van a almacenar en otra tabla de la base de datos de Supabase, donde se le define que va a ser separado por 800 caracteres cada chunk con 120 caracteres de overlap. De esta manera nosotros, si consumimos esta base de datos, se la damos a un LLM para que lo tenga como contexto adicional, pues va a ser muy óptimo y va a tener unas capacidades bastante interesantes. De hecho, esta misma técnica puede aplicar con modelos que podemos ejecutar en local y darles una capacidad extra, porque como sabemos los modelos más básicos pues no siempre responden muy bien, pero si nosotros le damos un rack apropiado, ellos van a empezar a trabajar mucho mejor. Bueno, si te quedaste hasta este punto del video, muchas gracias por ver.
Sigue poniendo algún emoji bien cabrón ahí y nos vemos en una próxima.